Buenas noches, señores estudiantes. Voy a dar inicio a la clase de la semana 3, en el que tenemos analizar a ver, perdón un ratito. Ya. Estamos en los métodos de la investigación. Como haciendo un alcance de la anterior semana, vamos a ver los métodos de la investigación. Haciendo como un poquito de un recordatorio, tenemos que los métodos de la investigación, vamos con el método analítico y el sintético. Vamos primero a iniciar con una pequeña Dios mío, no sé qué hice así. ¿Ya? Entonces, el método analítico. Ya, como pueden ver ustedes, podemos comprobar que consiste el método analítico, donde es la separación de las partes de las realidades, hasta llegar también a conocer también sus elementos fundamentales, que esto lo vamos a ir conociendo desmembradamente de acuerdo a lo que vamos a avanzar. Las relaciones también que existe entre lo analítico y lo sintético puede hacer también un estudio más minucioso de cada uno de los componentes para llegar a la conclusión. Como todos estos métodos vamos a hacer analizando poco a poco para llegar a una conclusión. Entonces, el análisis es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo, que es la identificación de todos los elementos que componen. Después que ésta realiza la breve separación de llegar a los principios básicos, que vamos a llegar al método sintético. Entonces, el método sintético vuelta a esta busca de detallar aspectos de un tópico. Es posible que también la unificación de un único entre las partes, propiedades y las relaciones también, que pueda hacer el análisis como anterior para llegar al sintético, se refiere también a la composición de un todo por reunión de sus partes en los elementos de todo sepa. Y considera pues como unidad de la expresión oral o escrita que contiene de manera reunida aspectos de un tema que se encontraban dispersos. Ahora, en cuanto al método inductivo, vuelta, esta viene de inducere, que significa investigar, persuadir, conducir a algo. El método inductivo se pone en práctica cuando nos fundamos vueltas sobre las observaciones, la experiencia para entrar a ellos, una verdad general donde Lachelier es el filósofo idealista donde fundamentaba pues que los fenómenos del espíritu y tanto intelecto como voluntad, lo que definido también como el acto del espíritu que pasa al conocimiento de los hechos a las leyes donde lo rige. Las clases, aquí nos habla de unas clases de inducción que se llama la completa o la totalizante y también la incompleta o amplificante. La completa o totalizante, pues esta se funda en la totalidad de los casos observados o presentados por la experiencia. A esta inducción también se la conoce también con el nombre de aristotélica, porque pues, lo descubrió y lo usó también en uno de los célebres, al conocer también los sentidos de lo que pueda llegar a la verdad a través de las ideas. También pues, Platón, filósofos de la antigua Grecia, que lo determinaba también como Aristóteles a través de los sentidos, era falso de lo que podía llegar a la verdad a través de las ideas. La inducción aristotélica, pues, como debe el conocimiento por inducción que requiere también la participación de los sentidos,
para elaborar las experiencias particulares y poder llegar a alcanzar el conocimiento universal. O sea, los métodos estudiados aquí, esto nos va a llevar al conocimiento, a determinar el significado y delimitar y precisar las palabras. Ya, entonces la inducción que se denomina incompleta o amplificante, esta vuelta va más allá de los casos observados y también afirma como probable o como cierta. Se denomina también baconiana porque fue Francis Bacon el que lo determinó, un célebre filósofo político abogado, que consideraba que el razonamiento deductivo resaltaba la experiencia del razonamiento inductivo, o sea, lo que decía Aristóteles y Platón lo determinaba de forma diversa. Ya. Las etapas de la inducción que tenemos son 4. La observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la formulación de la ley. En la observación tenemos que esta se suministra de los hechos particulares en un número suficiente para conocer y formular provisionalmente las leyes que lo rigen, o sea, la hipótesis después de que se produce efectuar nuevas experiencias apropiadas para verificar la explicación o la tesis, o hipótesis. Aquí vamos a llegar a la hipótesis, entonces esta se convierte en ley. Ahora, los principios vuelta de la inducción que se basan en 4 principios muy importantes que son, cuando uno caracteriza, conviene como un predicado a varias especies de un mismo género, a su sujeto alcanza como un predicado, o sea, un conjunto de caracteres que existe la probabilidad de tomar que convenga como predicado, el sujeto, todo el contenido de forma parte, aquellas que los caracterizan. El método deductivo. Vuelta, como anteriormente se dijo Aristóteles, que fue escritor filósofo, como el método deductivo como forma de razonamiento de la deducción. Parte de una proposición general para llegar a los conocimientos. Por ello se ha definido, pues, que el procedimiento de estos principios generales sean conclusiones particulares. Las clases de deducción, esta las clasifica vuelta desde varios puntos de vista. El primero es vuelta que parte de las leyes comprobadas, experimentadas y filosóficamente, que parte de los primeros principios de la razón o de los verdaderos comprobados de la experiencia se requiere con sus conclusiones que tengan valor real. En segundo lugar, tenemos la deducción, que se denomina directa, de lo particular que deduce a lo general, que intermediariamente e indirectamente, pues esto de lo particular deduce de la parte inductiva a la deductiva, de forma de razonamiento lógico y llegar a la deducción. En tercer lugar, tenemos que puede ser formal y constructiva, la deducción formal, que es la que forma parte silogística de la deducción constructiva, o sea, inductiva genera, deductivo llega, y para llegar a la final, a la constructiva, ¿no es cierto?, que permite acrecentar nuestros conocimientos. Ya. La definición. Vuelta a la definición, esta no es sino el mismo método de la investigación que define, pues, como el latín finere, que significa limitar, precisar en pocas palabras un conocimiento. La definición también no es otra cosa más que el análisis de la comprensión de una idea con el objeto de tener sus elementos o notas fundamentales. Tenemos las clases de definición. Las definiciones pueden ser nominales o de nombres y reales o de cosas. Las nominales, pues, estas son las que fijan y precisan el sentido de las palabras a su vez que de varias clases etimológicamente convencionales y usuales. En definiciones también etimológicamente las que explica que el origen de una palabra, descomponiéndose sus elementos materiales y si es el caso. Las convencionales, vuelta a estas arbitrario privadas, son las que dan a conocer el sentido especial en el que el autor emplea una palabra para un uso determinado. Las convencionales, también estas son que expresan el sentido en el que ordinariamente se toman las palabras. A diferencia, vuelta de las reales, que estas son las que se dan a conocer de acuerdo a la naturaleza, que pueden ser descriptivas, ¿no? Las esenciales, vuelta, estas se dan a conocer al conocer las cosas por sus elementos constituidos esenciales o reales.
Las definiciones descriptivas son aquellas que vuelta que dan a conocer enumeradamente sus propiedades y las principales que solamente pueden aplicarse al objeto definido. La definición descriptiva que puede ser propia, accidental o genética, causal, teórica, teleológica y analítica. Esta también tiene varias denominaciones como la propia, la accidental, la genética, la causal, también se llama teleológica, se llama también, tenemos como principios de la definición que debe de ser completa también y debe de ser clara, o sea, que debe de tener contenido y ni más ni menos pues se lo define. Y pues clara con de lo que puede entrar a una definición o un término que se debe de hacer en términos oscuros y no vagos. La clasificación. En nuestro diario vivir siempre nosotros estamos clasificando cosas, como por ejemplo la clasificación de los vertebrados, de los invertebrados, el producto de la análisis y la síntesis de las clasificaciones. Nos expresa Carnel Luthi que la observación de objetos singulares es apenas lo que pasa en el proceso cognitivo. La ciencia también trata de establecer relacionado entre los fenómenos, que eso quiere decir que la clasificación de las etapas de la observación siempre es simple y de observación comparada y comparativa. O sea, tenemos que aquello que se hace únicamente de carácter demasiado aparente, superficial y visible, es decir, que poca importancia, pero sería, por ejemplo, el clasificar los libros de una biblioteca. Pero a diferencia de la clasificación vuelta natural, que esta se hace vuelta en cuanto a las afinidades profundas, como el ordenamiento de los libros por materia, que tratan a sus contenidos, puede ser, ¿no? Un ejemplo. Ya. Entonces llegamos de aquí a la división. La división, esta vuelta es cuando en el fondo de la semejanza de la clasificación, digamos a la definición, que la definición, aunque pueda ser varios objetos que de múltiples conceptos, también que puede ser el natural o el accidental y el real. Estas vueltas forman parte por su naturaleza, como por ejemplo el natural, el hombre. Accidental tendría que ser el hombre y el vestido. El real, que pueden ser esenciales, integrales y más dividido y más simplificado. También puede ser en el hombre, que puede ser las manos, los pies, el tronco y así. La división también se llama dicotómica, si se separa de las partes de un todo en dos y así sucesivamente. Ya. Bueno, eso es todo, señores estudiantes. Espero les haya servido. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Y también estoy hasta aquí, hasta las 9 de la noche. Gracias.